Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 5. Vamos a leer, hermanos. Ustedes van a ayudarme a leer con su vista nada más. Me van a acompañar con su vista. Y yo voy a leer en alta voz Santiago, capítulo 5, del versículo 7 al versículo número 11. Y voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie para leer, ustedes con su vista y yo en alta voz. Ponga mucha atención, hermanos, a lo que vamos a estar leyendo en este momento. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por esta maravillosa lluvia que nos hacía tanta falta. Y gracias por traernos con bien. Gracias por hermanos maduros, hermanos nuevos que con ánimo han venido. Y Señor, ahora perdone nuestros pecados. Háblenos a través de la Biblia. Ayúdeme a ser el mensajero que usted quiere que sea. Y a mí, Señor, también perdone mis faltas. Ayúdeme a hacer una bendición de edificación, de consuelo, de motivación, de inspiración al momento que estaré enseñando esta lección de su palabra. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy las gracias. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Los hermanos a quien el hermano Santiago escribe esta epístola o carta, como la quiera llamar, habían sido dispersos en diferentes partes de la tierra. Estaban pasando por aflicciones, por pruebas. Y Santiago, hermanos, si usted nota, Santiago menciona acerca de la venida del Señor. Y que el Señor, hermanos, el juez, está delante de la puerta. Está hablando, hermanos, la cercanía del Señor Jesús. A través de los años se ha hablado acerca de la cercanía de Jesús que viene por su iglesia. Recuerden, hermanos, que 1000 años para el Señor es un día o es como el día de ayer. No hay tiempo para Dios. Pero Santiago les habla, hermanos, acerca de la venida del Señor. Les habla acerca de que tengan paciencia en las aflicciones, en las pruebas. Y da como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, que predicaron el Evangelio. Pone como ejemplo, hermanos, a Job y al mismo Señor Jesucristo en sus aflicciones. Tenemos que estar conscientes todos, hermanos, como cristianos, que estaremos o estamos o hemos pasado por tiempos de dolor,
de preocupación, de aflicción. Nadie, hermanos, puede escaparse de que sea afligido. La aflicción viene. Y esto no es, hermanos, un asunto de que solamente los cristianos pasamos por tristezas y dolor y aflicciones. No, hermanos, el mundo entero sufre aflicción. La diferencia es que estos hermanos, los profetas, Job, el Señor Jesús, los apóstoles habían pasado por momentos difíciles, por aflicciones, por pruebas, por causa de la palabra de Dios, hermanos. Pero con esperanza. Y el mundo es afligido, hermanos, por sus malas decisiones, su vida desordenada, por el pecado, pero sin esperanza, sin ningún consuelo. Pero Dios nos da el consuelo y nos hace ver, hermanos, nos hace ver lo importante aún, aunque parezca absurdo, aunque no nos parezca racional y justo, pero hermanos, Dios a través de su palabra nos enseña las cosas buenas que la aflicción trae a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Deuteronomio 8:2, nada más escúcheme. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Hermano, esto es bien importante, hermano. Bien importante. Que si no tenemos cuidado, fácil nos alejamos de las cosas de Dios, hermanos. Hermanos, Dios planeó, fue el propósito de Dios llevar a su pueblo a través de un desierto donde tuvieron escasez, donde fueron afligidos, donde, hermanos, tuvieron que pelear batallas. Y, hermanos, Dios permitió eso, Dios los afligió para que se dieran cuenta, hermanos, lo que había en su corazón. Si habían de obedecer o no habían de obedecer los mandamientos de Dios. Y esto se nos ha predicado. Y lo he predicado, hermanos. Qué fácil es glorificar a Dios, alabar al Señor y andar con regocijo y con contentamiento cuando tenemos buen trabajo, tenemos buena salud, no hay pruebas, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay enemigos, todo marcha bien. Y qué fácil es decir amén, gloria al Señor, y estar en la iglesia y servir a Dios y obedecer a Dios, hermanos. Pero cuando viene la aflicción, quizás, hermanos, en esta noche estoy hablando a hermanos que en la aflicción por un tiempo dejaron la iglesia y dejaron de obedecer a Dios. Por la aflicción. Como si el remedio fuera: estoy adolorido, estoy en prueba, estoy afligido, pues mi decisión es alejarme de la iglesia, alejarme de Dios. Hermano, allá en el mundo hay más aflicción, hermanos, y sin consolación y sin respuesta. Y Dios dice a su pueblo: yo te afligí para probar tu corazón, a ver si me obedecías o no me obedecías. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo cuando nosotros, hermanos, somos afligidos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando todo está bien, vamos a decir: gloria a Dios, aleluya,
qué bueno es Dios, vamos a servirle, vamos a echarle ganas. Y cuando viene la aflicción, hermanos, muchos se amargan, se quejan, reniegan y se alejan de Dios. Hermanos, todos vamos a ser afligidos, hermanos. Y la aflicción, hermanos, nos muestra de qué estamos hechos, qué tan buenos o malos cristianos somos, si estamos firmes en la fe, si estamos, hermanos, para seguir adelante haciendo la voluntad de Dios a pesar de la aflicción. Hermanos, la aflicción nos dice, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Un niño de 12 años esa semana me dijo: pastor, fírmeme mi Biblia, pastor. Yo lo escucho predicar, creo que dijo que me escuchaba todos los días por YouTube, no es de aquí de la iglesia. Yo lo escucho predicar, pastor, todos los días. Fírmeme, por favor, mi Biblia. Y le dije: mi hijo, vas a ser el primero de todas las personas o hermanos que les he firmado una Biblia, que te voy a poner 2 versículos a ti. Y el primer versículo que te voy a poner, te lo voy a explicar a ti porque es mi versículo que yo pongo en las Biblias. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le expliqué, hermanos, aquel tiempo en que yo estuve, hermanos, encamado, sufriendo del COVID. Mi saturación bajaba. Tuve llamadas por teléfono que estaban orando por mí. Hermanos, me ofrecieron ayuda de poder ir al mejor hospital. La noche, hermanos, más difícil para mí, que me sentía tan mal del COVID, hermanos. Esa noche sentía que me moría. Hermanos, no tenía hambre. Me sentía mal. No podía respirar como respira uno normalmente. Tenía que hacerme nebulizaciones todos los días. Pero la noche más difícil, de más aflicción, en la cual sentí, hermanos, que me moría, yo dije: Señor, si tú me permites que yo viva, yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, vivir para ti. Y luego le dije a Dios: y Señor, si tú me llevas a tu presencia, habré abandonado este mundo perverso, este mundo malvado. Voy a llegar a donde siempre he deseado, al paraíso y a tu presencia. Aquí estoy, Señor. Y cité ese pasaje: para mí el vivir es para ti, y el morir es un gozo y es una ganancia, porque estoy seguro que voy contigo. Cuando yo hice eso, hermanos, me dormí y en la noche soñé con una mojarra frita. Yo no tenía hambre, hermanos. En el sueño dije: ya la hice. Me levanté con hambre, le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Soñé una mojarra y a la tarde tenía mi mojarra ahí, literalmente comiéndome. Yo le dije a este niño, Filipenses 1:21 fue en el momento de más aflicción en mi vida. Me sentí entre la vida y la muerte. ¿Qué hace usted cuando está afligido? Viene el miedo a renegar, a quejarse, a decir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hermano, en lugar de aprender en la aflicción. Dios probó a su pueblo con aflicción para ver si habían de obedecer o no habían de obedecer sus mandamientos. La aflicción, hermanos, híjoles, hermanos. El diablo nos hace ver, hermanos, lo peor de lo peor en la aflicción.
Santiago pone como ejemplo la paciencia de Job, hermanos. Mire, Job era uno de los hombres más prósperos y más ricos del mundo. Tenía 10 buenos hijos, tenía a su esposa, todo marchaba bien. De repente el diablo, hermanos, si lee la historia, el diablo, y Dios lo permite, pero fue el diablo, hermanos, en un instante pierde toda su fortuna, todo su ganado, todo su dinero. Literalmente, hermanos, queda quebrado, queda en la calle. Y después sus 10 hijos se mueren. Y después viene una sarna maligna, una enfermedad, una infección en su cuerpo, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Fue afligido Job. Pero Santiago lo pone como ejemplo, hermanos, la paciencia de Job, hermanos. ¿Y qué sucedió, hermanos, en ese tiempo de aflicción? La palabra de Dios nos dice, hermanos, con todo lo que había pasado en la vida de Job, Job hace una declaración: de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Toda esa tragedia, todo ese dolor, esas lágrimas y esa aflicción llevaron a Job, hermanos, a conocer verdaderamente a Dios. ¿Sabe qué? Estoy hablando aquí a gente sentada en esta noche, que tú crees en Dios y hablas de Dios y hasta predicas de Dios, pero no has llegado a conocer a Dios como Dios quiere que tú le conozcas. Job había escuchado del poder, de la gloria, de la gracia, del Creador, del Todopoderoso. Él creía en Él, él temía en Él, él confiaba en Él. Pero hermanos, no lo había conocido como lo conoció hasta que fue afligido, hermanos. Hermanos, Dios, hermanos, nos enseña cosas importantes en medio de nuestra aflicción. Yo no tuviera, hermanos, yo no fuera lo que soy si Dios no hubiera permitido aflicciones en mi vida. Yo fui a estudiar al colegio bíblico con 3 niños y con mi esposa. La conferencia que se hace anual en Montebrón, un febrero lluvioso y frío. Yo había, hermanos, salido a trabajar al Cercado Nuevo León, a bolear zapatos. Ese era mi trabajo. En la plaza boleaba zapatos. Pero como había lluvia y frío, hermanos, escasamente tuve para el camión y regresar. Pero el día siguiente, hermanos, teníamos que pagar nuestra renta y yo no tenía ni para cenar ni para la renta el día siguiente, hermanos. Las puertas del templo se cerraron. Ya no pude entrar a escuchar predicación. Y hermanos, sin dinero, sin tener para pagar mi renta, sin tener para cenar esa noche, yo me resbalé en el muro del templo, afuera del templo, hermanos, entre la lluvia. Me recuerdo bien, hermanos, el pastor Mike Person estaba predicando. Yo estaba afuera entre la lluvia, hermanos. Y él decía: Dios está en control de todas las cosas. Ese es nuestro Dios.
Dios está en control de la lluvia. Dios está en control del clima. Dios está en control de las enfermedades. Dios controla todas las cosas. Y hermanos, yo ahí, hermanos, afuera con el frío lloviendo, hermanos, escuchando que Dios está en control de todo. Íbamos a recibir un depósito de un dinero que me debían para pagar yo la renta. Me debían ese dinero. Mi esposa, terminando la conferencia, sale y vamos al encuentro cara a cara. Mi esposa venía con la ilusión de preguntarme: papi, ¿y cómo te fue? ¿Sí sacaste para la cena? Y yo, hermanos, iba con mi esposa: oye, ¿sí llegó el depósito? Y nos preguntamos, le dije: el depósito no llegó. ¿Cómo te fue? Nada más saqué para el camión. Aflicción. Entonces un hermano dice: pastor, ya se acabó la conferencia. Y teníamos un puesto de ventas. No sé si le ayude todos estos jugos, todos esos sándwiches, todos esos panes. Era una charola llena de comida, hermanos. Y a mí me gustan las noches. Con jitomatitos, cebolla, jamón, queso blanco, queso amarillo, mayonesa. Hermanos, eran como 20. Y todos los jugos. Digo: ándele, hermano Héctor, para usted y sus niños. Ya tenemos para cenar, hermanos. Pero nos faltaba la renta. Y mi esposa más tarde me dice: papi, una hermana que vino de no sé qué estado a la conferencia, yo nunca la he visto en mi vida, me dio un saludo con un billete. ¿Y sabe cuánto era ese billete? El dinero para la renta, hermanos. Job, hermanos, en su aflicción, él pudo decir que había conocido a Dios, había escuchado de Dios, pero su aflicción hizo que conociera verdaderamente a Dios, hermanos. Ahí es cuando vemos la misericordia de Dios, los milagros de Dios, la bondad de Dios, hermanos. La aflicción, Dios la permite no para destruirnos, Dios la permite para madurarnos, para enseñarnos. Hermanos, en la aflicción, si somos hijos de Dios, hermanos, a final de cuentas, en medio de la aflicción, nos damos cuenta, y yo creo que aquí sí estoy hablando a varios, o quizás a muchos de ustedes, hermanos, que nos damos cuenta que Dios está con nosotros en medio de la aflicción. Jeremías, un profeta afligido, aborrecido, amenazado, encarcelado, burlado, escarnecido, ahí estaba predicando a que la gente se arrepintiera y volviera a Dios. La ciudad de Jerusalén se estaba echando a perder, habían dado la espalda a Dios, estaban involucrados en la corrupción, en el pecado, y ahí está Jeremías tratando de hacerlos regresar a Dios. Pero hermanos, parecía que era en vano su predicación, porque querían hasta matarlo a Jeremías. Jeremías dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas voces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oía la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice la Biblia. A pesar de toda la adversidad, de todos sus enemigos, a punto incluso de claudicar, decir: ya no voy a predicar,
Cuando predico, la gente se burla, la gente no me hace caso, la gente se enoja, la gente me golpea, ya no más. Pero sentía un fuego dentro de mis huesos que no me dejaba. Estoy hablando a hermanos y hermanas aquí, que tú has sentido ese fuego. De repente quieres claudicar, pero hay algo que no te deja, y es el fuego del Espíritu Santo, hermano. En mi primera defensa, todos me abandonaron, dijo Pablo. Hermanos, qué consciente estaba Pablo. Pero el Señor siempre estuvo a mi lado, hermanos. ¿Tú crees, mamá, que eres mejor que Dios? ¿Qué haces cuando tu bebé tiene calentura? Cuando vomita, cuando tiene dolor de cabeza, cuando llora. ¿Qué recibe ese bebé? La presencia y la atención permanente hasta de 24 horas de una madre cuidando a su hijo, hermanos. ¿Cómo quisiera que pudieran confiar en Dios, hermanos? Que en la aflicción, en la prueba, aún en los temores, aún en las amenazas, en las necesidades, hermanos, ahí está Dios, hermanos. Ahí está el Señor. A Jeremías, hermanos, no le fue bien. No tuvo los resultados que esperaba. Pero a pesar de todo lo que le estaba pasando, de toda la adversidad, hermanos, él pudo decir que Dios estaba como un poderoso gigante con él, hermanos. Alguien dijo, si Dios está conmigo, todo lo tengo. ¿De qué sirve tener a todos y si no tengo a Dios? ¿Sabe, hermanos? La aflicción hace crecer nuestra fe. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, allá en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aun perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos ayuda a la aflicción, hermanos? En aumentar nuestra fe, hermanos. Cuando viene la aflicción, hermanos, ¿cómo está tu fe? Cuando uno, hermanos, espera pacientemente en que Dios haga algo en medio de nuestro dolor, de nuestra necesidad, de nuestra aflicción, hermanos, nuestra fe crece, hermanos. Yo les he dicho a los estudiantes y a los hermanos que trabajan para la iglesia, Dios me ha preparado, hermanos, para tener como para no tener, para estar sano como para estar enfermo. Dios me ha preparado, hermanos. ¿A través de qué? ¿Qué es lo que Dios ha usado? La aflicción, hermanos. La aflicción. Si hay una necesidad económica, hermanos, eso aflige, hermanos. Pero el que no tiene fe, hermanos, añade más aflicción y hasta se vuelve corajudo y renegón. Pero el que confía en Dios, hermanos, en la aflicción tiene paciencia y sabe, hermanos, y sabe que Dios va a hacer algo. Una de tantas veces, un día, hermanos, ya ven los problemas que hemos tenido aquí, de que gente se mete y esto y lo otro. No teníamos el muro que está ahí enfrente, hermanos. No lo teníamos. Y yo decía, necesitamos poner un muro ahí.
Yo le dije a los jóvenes, no sé si existe alguien todavía aquí de ese tiempo, de esa generación. Dije, hermanos, hagan las zapatas y acomoden varilla. Pasó, pero yo háganlo, hermanos. Yo confío de que, y no era una zapata, hermanos, y no era un hoyito cualquiera. Pongan ahí todo, armen todo. 6 de la tarde, hermanos, llega un camión, ¡pum!, nos vacía todas las zapatas. A la medida, todas las zapatas quedaron vaciadas para levantar el muro. Yo dije, Dios va a hacer algo. Pero, hermanos, ¿de dónde viene esa fe? ¿De dónde viene esa confianza? De las aflicciones y de darme cuenta, hermanos, que Dios nos ayuda en la aflicción si no perdemos la paciencia, hermanos. Pero si reniegas, te llenas de coraje y dices, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué sirvo a Dios? ¿Para qué predico el evangelio? ¿Para qué me porto bien? ¿Para que me vaya mal? Pues no, se acabó, me voy al mundo. Un sábado, hermanos, llevaba a mi hijo Josué, a Tony, a Héctor, mi esposa. Andábamos en las calles, hermanos, predicando el evangelio y animando a la gente a venir a la iglesia el domingo, hermanos. Ya eran las 2:30 de la tarde aproximadamente, y yo traía a mi hijo Tony, hermanos, de la mano, y empecé yo a notar más bien que empezó como dice, a manquear y a caminar incómodo. Y le dije, ¿por qué caminas así, Tony? A ver, enséñame tus pies. Levanto sus pies, hermanos, y su zapato tenía un hoyo y le habían entrado las piedras. Ya no tenía zapatos. Estaban partidos, agujerados de abajo, hermanos. Y venía que apenas podía, hermanos, con su piecito. Lo que hice, hermanos, es agarrar a Tony y me lo cargué en los hombros y me lo llevé a la casa. Todavía no entraba yo a la casa, hermanos, cuando venía un matrimonio, hermanos, que los ganamos para Cristo, pero nunca fueron a la iglesia, que recuerden. Venían caminando, y fíjense, hermanos, yo llevaba a mi hijo aquí. Este hombre, hermanos, llegaba a su casa cada mes. Salía fuera a trabajar y llegaba cada mes nada más. Yo llevo a mi hijo en mis hombros y me dice, oiga, señor Héctor, me dijo, permítame llevar a su hijo, mi esposa y yo, aquí a la tienda cerquitas. Préstenlo. Y era de confianza la vecina. Y él también. Préstemelo. Se lo llevaron, hermanos. Y lo único que querían era comprarle unos zapatos nuevos a mi hijo. ¿Cómo se dieron cuenta, hermanos? Sí, venía cada mes. Es Dios, hermanos. Hermanos, cuando somos afligidos, el diablo viene a desalentarnos, a desanimarnos, a amargarnos, a renegar contra Dios, a dejar de ganar almas, dejar la iglesia, dejar de servirle. ¿Y cómo nos va, hermanos? Eso no arregla nada, hermanos. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y saber que Dios lo permite para bien de nuestras vidas, hermanos. En este caso, para que nuestra fe, hermanos, crezca. Pero aquí hay otra cosa, hermanos. La aflicción, hermanos, es una de las muestras de que somos hijos de Dios en el sentido de algo que a un hijo de Dios lo aflige. Quiero que me acompañe, hermanos, a Segunda de Pedro, estamos cerquitas, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y versículo número 8. Dice la palabra de Dios, hermanos, y libró al justo Lot
abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Escuche bien esto, hermano. Escuche bien esto. Abrumado. ¿Cómo yo quisiera, hermanos, que el Señor viniera hoy y nos llevara al cielo? ¿Cómo rehúso, hermanos, andar en las tristes calles que están llenas de maldad, de corrupción, de inmoralidad, hermanos? Y mire lo que dice este otro pasaje, hermanos, en el 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Varia gente, incluso cristiana, ha dicho: qué fea la agropecuaria, qué colonia tan olvidada, polvosa. Dios sabe que no les miento y no soy hipócrita con lo que voy a decir, hermanos. Yo estoy tan contento de vivir en la agropecuaria que no la cambio por una residencia de San Pedro, hermanos. Y Dios lo sabe, hermanos. Hermano, Lot era cristiano, era creyente y estaba en una ciudad de borrachos, de criminales, de homosexuales, de lesbianas, de adúlteros, de prostitutas, y se oían las maldiciones y se veían agarraditos de la mano, y hermanos, y todo eso afligía el alma de Lot. Todos los días se sentía triste, se sentía miserable, desdichado por ver y oír las maldades de Sodoma, hermanos. Hermanos, ¿cómo quisiera, hermanos, yo vivir en una cabaña, en una montaña, lejos de las ciudades, hermanos? ¿Pero por qué estoy aquí? Porque soy responsable de predicar el evangelio, responsable de esta iglesia, y por amor, por eso estoy aquí, hermanos. Pero yo he llegado a un punto, hermanos, de que escucho a alguien hablar groserías, hermano, de cosas que se ven en la calle. Hermanos, me siento triste, me siento incómodo, mi alma se aflige. Hermanos, yo no entiendo cómo alguien se atreve a decir que es hijo de Dios y andar escuchando música del mundo, hermanos. Estar viendo, hermanos, películas sucias, maldiciendo, estando en medio de una bola de borrachos y marihuanos, haciendo tranzas y diciendo groserías igual que ellos, y feliz de la vida, hermanos. Nada siente, nada le incomoda, nada lo entristece, nada lo aflige. Pues, hermanos, yo creo, hermanos, que hay un gran problema ahí. Porque yo entiendo que cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, recibe al Espíritu Santo que nos redarguye, que se entristece, se contrista cuando nosotros vemos o escuchamos o andamos en malos caminos, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay algo muy especial y lo he meditado, he tenido testimonios. Claro, cuando uno es verdaderamente hijo de Dios, cuando uno verdaderamente es salvo, hermanos, la aflicción, escúcheme bien, hermanos, la aflicción nos pone más cerca del cielo que nunca. Más cerca. En Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 1, dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos.
Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es Juan, hermano. Juan. ¿Sabe qué, hermano? Me preocupan ustedes. No estoy diciendo, hermanos, ni me voy a atrever a decir que soy el mejor pastor. No, de ninguna manera. Yo creo que hay hermanos que no son pastores y son mejores que yo. Son mejores cristianos. Pero, hermanos, yo tengo una preocupación. Por ejemplo, hermanos, las clases que he dado para los hermanos que tienen depresión, yo personalmente los he tratado en una clase, hermanos, porque quiero ayudarles. Oro con ellos, les enseño con la Biblia cómo salir de la depresión, de la ansiedad, y me tomo tiempo, hermanos, con ellos. Ahora, hermanos, esto del azúcar no es una ocurrencia mía nada más. A ver cómo andan los hermanos de azúcar, hermanos. Yo he visto personas que les cortan las piernas, personas que se quedan ciegas, personas que traen una válvula aquí, hermanos, para poderles limpiar la sangre. Personas, hermanos, en una cama teniendo diálisis 2 veces al día. He visto, hermanos, la gente, hermanos, cómo se va muriendo por causa del azúcar. He visto la aflicción de ellos. Y por esa razón, hermanos, los llevé a mi oficina, oré por ellos, los ungí con aceite, hermanos, y les di algunas recomendaciones. Porque, hermanos, me interesa que estén bien, que no tengan que sufrir, hermanos, como mucha gente sufre, hermanos. Me recuerdo un hermano aquí de nuestra iglesia, joven, él de unos 45 años, decía, padecía de la presión, decía: hermano, ¿te tomaste la pastilla? Ay, pastor, hermano, tómese su pastilla, hermano. Y pasaba el tiempo y le veía los ojos rojos y medio distraído. Decía: hermano, ¿se tomó su pastilla? Es que no me la quiero tomar. Hermano, tómese la pastilla, hermano. Un día le dio un infarto en la noche y se murió el hermano. Yo andaba atrás de él, hermanos. Pero, hermanos, todos los que estamos aquí vamos a morir de algo. Quizás uno que otro pudiera llegar a los 80 años y en un sueño irse al cielo. Quizás uno o quizás nadie. Pero todos vamos a morir de algo, hermanos. Y sabe, a pesar de la Biblia, a pesar de las promesas de Dios, hay quienes, hermanos, tienen pánico. Es que yo no me quiero morir, no quiero tener cáncer, no quiero tener presión, no quiero tener azúcar, no quiero nada, yo no quiero sufrir. Hermanos, en los momentos más críticos de un hijo de Dios, hermanos, estamos más cerca del cielo. Mire, el apóstol Juan, hermanos, había sido separado de su familia, de su ciudad, de sus hermanos, de la iglesia. Había sido martirizado, había sido perseguido. Dice la historia, hermanos, que lo agarraron vivo, hermanos, y lo metieron, hermanos, lo metieron en aceite hirviendo a Juan. En un perol, en una olla grande donde estaba hirviendo el aceite, lo torturaron metiéndolo y sacándolo. Y lo llevaron a una isla lejana. Ahí estaba solo, había sido torturado, había sido perseguido, no había nadie de sus seres amados. Ahí estaba. Y entonces, hermanos, Cristo abrió el cielo para él. Mira, ven acá. Le enseñó la nueva Jerusalén. Los ríos, el río de cristal, el árbol de la vida, la presencia y la gloria de Dios, hermano. Hermano, entre más grande sea la aflicción, entre más dolor tengamos en nuestro cuerpo, entre más cerca estemos de la muerte,
estamos más cerca del cielo, hermanos. Eso enseña la Biblia, hermanos. No es una fábula, no es para animarte falsamente, es una realidad, es una realidad. El cielo, hermanos, está más cerca. Amén. Se me acercó un joven en el aeropuerto. Me dijo, oiga, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo, es mi primer vuelo que voy a hacer. Nunca he volado en avión, me dijo. Le digo, ¿y tienes miedo? Dijo, la verdad, sí tengo miedo. Empecé a predicarle y a decirle algunas instrucciones. Hermanos, yo sé, estoy hablando a algunos de ustedes que tienen miedo a subirse a un avión. Oh, pastor, ¿se imagina? 30,000 metros de altura. Que yo me caiga de 30,000 metros de altura. No, pastor. No. Yo no querría jamás eso. No, me da miedo nada más de pensarlo. 30,000 metros de altura y luego venirme a caer. Hermanos, ¿cuánta gente, hermanos, se ha caído caminando y se desnuca y se muere a 10 centímetros, hermanos? No por eso tenemos que ser descuidados. Tenemos que ser prudentes y tenemos que ser cuidadosos. Pero hermanos, va a venir el tiempo. Pero hermanos, ese día estaremos más cerca del cielo. Y sentiremos la presencia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo, hermanos, la Biblia no engaña a nadie. La Biblia habla la verdad, hermanos. No da consuelos falsos. En 2 Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo, hermanos, hace esta declaración en el versículo 3 y versículo 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, nuestra consolación. ¿Por qué Dios a veces también permite, hermanos, aflicción? ¿Por qué permite en nuestra vida pruebas, necesidades, pérdidas? No digo que el Dios lo hace en muchos casos, pero Dios, hermanos, simplemente lo permite y no entendemos. Pero yo les pregunto en esta noche, hermanos, cuando unos padres pierden a su hijo y han confiado en Dios y han permitido la consolación de Dios, yo les digo, ¿qué padre puede consolar a un padre y una madre que perdió a su hijo? ¿Un padre y una madre que nunca ha perdido a su hijo? ¿O el que ha perdido a su hijo es el instrumento para consolarlo? Una hermana hace años, hermanos, perdió a su bebé. Ella lloró. Ella le preguntó a Dios. Casi estuvo a punto de amargarse, pero no se dio, siguió adelante echándole ganas. Dios la consoló. Dios le habló a su corazón. Después, en la vida de esta hermana, llegaron varias hermanas que también perdieron a su hijo. Y ella dijo, ahora yo sé por qué Dios permitió que yo perdiera a mi hijo. Porque yo soy ahora un instrumento para poderles consolar a ellas de parte de Dios.
Hermano, Dios permite aflicción para que cuando salgamos de la aflicción podamos consolar a otros hermanos. Esa consolación con la cual Dios nos consoló, Dios quiere usarnos para Él a través de nosotros consolar a aquellos que están afligidos, hermanos. Y termino aquí, hermanos. Dios permite las aflicciones, Dios nos prueba. Pero hay algo que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Santiago puso como ejemplo de aflicción al Señor Jesucristo. Fue afligido, hermanos, más que nadie. Y Él, cuando llegó a esa cruz de Calvario, hermanos, Él, hermanos, venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo. Hermanos, el Señor es un vencedor. Y Él dice, en el mundo vas a ser afligido, pero mira, yo he vencido al mundo. Yo digo, hermanos, si nosotros confiamos plenamente en Dios, hermanos, ¿qué nos va a hacer la aflicción? La aflicción no nos va a destruir. Nosotros vamos a vencer la aflicción y salir más fuertes de esa aflicción. No sé si lo prediqué apenas aquí. Pero, hermanos, una madrugada fría aquí en este lugar, vine a darles a los hermanos estudiantes un devocional. Venía yo caminando. Era una mañana oscura, hermanos, y atrás de mí, hermanos, venía un hombre que me aborrecía, que era drogadicto y estaba mal de su cabeza. Venía con un puñal para enterrarme en la espalda, a escasos 10 centímetros. Venía así. Y Charlie, hermanos, me lo quitó de encima. Pregúntele si me espanté, si me alarmé, hermanos. Rafael, con 2 piedras atrás, entró a la iglesia, hermanos, con 2 piedras, para, hermanos, quebrarme mi cabeza con esas 2 rocas. Y, hermanos, y yo me acerqué a él y le dije, Rafael, haz lo que quieras hacer de una vez. Pero antes de que me avientes esas piedras en la cabeza, quiero decirte que te amo y te he perdonado y haz lo que quieres hacer. Soltó las piedras, me abrazó y lloró y me pidió perdón y nunca jamás, hermanos, volvió a molestarme. En el mundo vamos a recibir aflicción, hermanos. Pero Cristo dijo, mírame a mí, yo fui afligido, pero yo vencí al mundo. El mundo, usando a un médico, hermanos, le dijo a mi esposa, señora, usted tiene una enfermedad de muerte, se va a morir. ¿Y sabe qué, señora? Antes de que se muera, tiene que abortar ese bebé que trae ahí en su vientre. Mi esposa se afligió. Yo la abracé y la consolé. Y el médico dijo, señora, si ese bebé que trae nace, va a nacer deforme, va a nacer mongolito. Yo estaba cuando le dijo eso, el doctor, afligiendo a mi esposa, hermano. Yo le dije, doctor, yo soy cristiano y si mi hijo nace mongolito, es el mismo que vamos a amar igual que todos los demás. Mi esposa no va a abortar. Y le dije a mi esposa, vamos a hacernos otros estudios afuera de esta clínica. Y hermanos, y se los puse en el escritorio al doctor. Dije, aquí están los estudios. Mi esposa no tiene ninguna enfermedad mortal, ni yo tengo ninguna enfermedad mortal, y nuestro hijo va a nacer.
¿Alguien conoce a mi hijo Jonathan? Levante su mano. Está mongolito. El mundo quiere afligirnos y destruirnos, pero el Señor dice: aguanta, ten paciencia. Yo vencí al mundo y ustedes también pueden. Estoy hablando en esta noche a hermanas, a hermanos, aún a jóvenes que están siendo afligidos, que están desanimados, que están tristes, que están sufriendo. Pero hermano, entiende que Dios ha permitido todo esto para hacerte un gran cristiano. ¿Por qué en vez de amargarte con Dios en esta noche no dices: Señor, gracias por permitir cosas difíciles en mi vida? Gracias. Porque eso me enseñó a ser diferente y a ver las cosas diferente. No quiero alargarme mucho, hermanos, ya estoy por terminar, pero déjenme decirle algo, hermanos. Hay algunos hermanos que hasta por la comida, hermanos, se afligen. Es que no tengo para comer. Es que tengo mucho que no me he comido un pedacito de carne. Tengo que decir esta declaración, hermanos. A los hermanos diabéticos con quienes estoy tratando para ayudarlos con su azúcar, ¿sabe qué les dije, hermanos? Es más, eso de la doctora, hermanos, es algo tan insignificante que no es principalmente lo que está haciendo efecto. Yo le dije a los hermanos que tienen azúcar, le dije: hermanos, si usted puede evitar almorzar temprano, almuerce a las 12 del día. Trate de hacerlo a las 12 del día. Y sabe, hermanos, una de las razones por qué les dije a las 12 del día, hermanos, procure comer. Yo almuerzo a las 12 del día, o a veces a las 2 de la tarde, y los domingos no como nada. 12 o 2 de la tarde yo almuerzo. ¿Sabe una de las cosas que yo he aprendido en esto, hermanos? Que cuando tú no comes temprano, ya para las 12 del día tú traes un hambre de león. Y yo les digo, a las 12 del día, hermanos, y después aviéntense unos frijoles de la olla con cebollitas, cilantro, y tómense su agua, hermanos. Cuando alguien dice: no tengo hambre, porque son frijoles, no es que no tienes hambre. Hermano, una persona con hambre se ha comido cuerpos humanos. Así como lo oye, hermanos. Es que no tengo hambre. No, lo que tú quieres es una pizza. Pero cuando tú tienes hambre, no, hombre, hermano, los frijolitos. Un taco con puro chile, hermanos. No, hombre, es un banquete, hermano. Pero hay quienes chillan: es pura gorda fría. Pues caliéntela, échale salecita ahí. No me vaya a salir alguien aquí que va a estar chillando: es que ya tengo un mes que no me he tomado una Coca-Cola. Pues qué bueno, que tenga un año mejor, 2 años, que nunca la pruebe ya. Si tú permitieras que Dios usara tu aflicción, Dios haría algo grande de ti. ¿Por qué no se ponen de pie todos? ¿Y por qué no vienes al altar y le dices: Señor, gracias porque tú me afligiste y ahora soy lo que soy por esa prueba, esa aflicción? ¿Por qué no vienes al altar y dices: yo no me voy a dejar vencer por la aflicción del mundo? El mundo me quiere afligir para renegar contra Dios, para alejarme de la iglesia, para ya no ganar almas, para no servirle a Dios. Yo voy a vencer. Hay hermanos y hermanas que se la están viendo negras, como dicen, en esta semana te las has visto mal. Con tu salud, con tus hijos, con tu matrimonio, una necesidad, una enfermedad. Hermano, Dios quiere usar la aflicción para enseñarte, para formarte,
para hacer algo grande en tu vida. Has escuchado a un predicador que ha sido afligido con hambre, con enfermedad, con sufrimiento por cosas que le han pasado a sus hijos, por ataques del mundo, amenazas, rentando, durmiendo en el piso, comiendo comida más sencilla y más humilde. Y hermano, y eso en vez de destruirme, me ha formado. Por eso estoy aquí, hermanos. Habrá alguien en esta noche que dirá: pastor, yo estoy visitando esta iglesia, me invitaron, es mi primera vez que yo estoy aquí, no estoy seguro a dónde va mi alma cuando yo muera. Yo sí tengo miedo a morirme. Yo no quiero ir a un lugar de castigo. Yo quisiera ver el cielo, quisiera ver la gloria de Dios después de mi muerte. Yo quiero, pastor, entregarme a Cristo esta noche. Ore por mí, predicador. Habrá alguien que levantará su mano y dirá: pastor, yo hoy estoy visitando la iglesia y hoy quiero entregarme a Jesucristo. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así que levantará su mano, que nos está visitando y dirá: pastor, ore por mí, quiero entregarme a Cristo? Veo un jovencito, Dios te bendiga. Si alguien nos ayuda ahí. Alguien más dirá: pastor, ore por mí, levánteme su mano, yo quiero orar. Lo voy a hacer, voy a orar por usted. Veo otro jovencito aquí, Dios te bendiga, amigo. Alguien más dirá: pastor, aquí está atrás de ti. Aquí está un jovencito para que me ayuden a orar con él también. Alguien más dirá: pastor, ore por mí, pastor, yo quiero también levantar mi mano como estos dos jóvenes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí está un jovencito. ¿Alguien más? Veo aquí, amén, qué bendición. ¿Alguien me puede ayudar aquí? Padre Celestial, gracias por hablarnos. Ayuda a los hermanos que están pasando por aflicción. Hay hermanos quizás que están sin empleo. Quizás estoy hablando a alguien que va a llegar en la noche y solamente tiene un huevo y unas cuantas tortillas. Estoy hablando a alguien quizás, o he hablado a alguien a través de su palabra que está batallando con su salud y en vez de componerse va peor la situación. Señor, ayúdeles, por favor. Ahora le pido por estos jóvenes que levantaron sus manos, que hoy en esta noche su vida cambie a través de la salvación y el perdón que usted les va a dar. Bendiga esas manos, bendiga a los ganadores de almas. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.